nuestro Dios, amén, porque Él es el que nos da la victoria en Cristo, hermanos. ¿Cuántos están bendecidos en este día, hermano? Bendecidos, hermanos. Bendecidos en el Señor, gloria a Dios. Quiero eh, reflexionar juntamente con ustedes, hermanos, en una porción de la Escritura. Estamos en las vísperas de la Navidad y quiero tocar un tema referente a esto. Un cántico, hermanos, que se encuentra en la Escritura. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de cantar solitos, cuando nadie los está escuchando. Cantamos en comunidad, cantamos, sí, dice la hermana, ya varios cantan. Ahí sí nos atrevemos, dice la hermana. Sí, es precioso cantar, hermanos, en comunidad, cantar todos juntos al Señor, en la asamblea de los santos, ¿verdad? Adorar junto al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de grabar un disco, grabar un sencillo. Yo creo que ninguno de nosotros. Yo una vez grabé un canto y no lo oían, pero ni en la iglesia, hermano. Estaba adolescente, habían unos muchachos, yo creo que mi tío se recuerda, habían unos muchachos que cantaban rap ahí en la iglesia, hermano. Y nos invitaron a nosotros, éramos nuevos convertidos y cantamos ahí como 3 sencillos. Cantamos ahí con los muchachos 3 cantos. Yo creo que hasta se perdieron esos cantos. Pero lo que les quiero decir, hermano, es de que quizás nosotros no hemos tenido no hemos tenido esa oportunidad, ¿verdad? De grabar un canto, de que la gente escuche la música que nosotros cantamos. Si yo me puedo cantar ahorita, hermano, están todos por allá. Yo no soy muy bueno para el canto. Pero siempre en la Navidad nosotros vemos que está lleno de música, de canciones, de luces, ¿verdad? De regalos. Si usted entra en una tienda, quizás incluso en las casas, a través de la radio, va a escuchar diferentes canciones alusivas a la Navidad, ¿verdad? Villancicos. Y yo quiero comentarles, hermanos, de que antes de que los ángeles cantaran, porque los ángeles cantaron en adoración, ¿se acuerdan ustedes cuando hablaron a los pastores? Ellos ahí comenzaron a entonar alabanzas al Señor, Hosana, al Hijo de David, ¿se acuerdan? Hosana a Dios en las alturas y buena paz y buena voluntad para con los hombres en la tierra. Un grupo de ángeles cantando al Dios eterno, hermano, por sus maravillas, porque la promesa, aquella promesa antigua de las profecías del Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, Él ahora está dando cumplimiento de ese Mesías que había de venir a redimir a su pueblo, hermano, en rescate. Entonces, antes de que incluso los pastores llegaran al pesebre, antes de que los magos llegaran a la casita, ¿verdad? A ofrecer sus ofrendas, a ofrecer el oro, el incienso y la mirra, hubo una jovencita, hermano, que cantó en silencio, que cantó solita. Nadie se dio cuenta de eso. Hoy nosotros nos damos cuenta del canto de esa muchachita porque Lucas se dio a la tarea de investigar diligentemente. Y ella parece que le dio testimonio a Lucas y le comentó lo que pasó en su corazón en el momento que recibió aquella noticia, hermano, de que había de concebir en su vientre al Hijo de Dios. Esa jovencita se llama María. Y ella, hermanos, después de encontrarse con Elizabeth y de recibir la noticia, ¿verdad?, del alumbramiento, ella, hermanos, comenzó a cantar un cántico de alegría, una alabanza al Señor. Yo quiero que nosotros reflexionemos en ese pasaje bíblico. Vayan a disculparme, hermano, no sé por qué la garganta me está picando mucho. Pero vamos a avanzar. Voy a invitarles a Lucas 1:46 al 55, hermanos. Vamos a reflexionar en este cántico. Siempre el pueblo de Dios, hermanos, tendrá un cántico para Dios. Lucas 1:46, hermano. Lucas 1:46, gloria a Dios. Leemos la palabra y damos gracias, hermano. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes.
Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella 3 meses, y después se volvió a su casa. Aquí nosotros vemos un cántico de esta jovencita. Algunos piensan, hermanos, que era una joven adolescente. Todavía no entraba siquiera a la edad de la juventud. Estaba en los primeros días quizás de su juventud, cuando fue anunciada, y un poquito del panorama. Nosotros vemos que este cántico, hermanos, no fue en un palacio. Este cántico no fue, hermanos, anunciado con trompetas y con bombos, con platillos, como lo fue con los ángeles allá, con los pastores. Y este canto, hermanos, aunque no fue registrado, grabado para la humanidad en ese sentido que nosotros lo conocemos hoy en día, sí fue registrado por el Espíritu Santo para la eternidad, hermano. Un cántico registrado para la eternidad. Y aún, hermanos, cuando nosotros vemos la vida que vivía María, una vida como la vida común de cualquiera de nosotros, ocupado en las cosas del día a día, ocupado en las responsabilidades del hogar, en las responsabilidades del trabajo. Ella, hermanos, consciente de quién es Dios, consciente de su Dios, como vimos cada uno de nosotros. Nosotros vemos que se manifiesta la gracia del Señor en su vida, y Dios está escribiendo un capítulo grande de la redención a través de este pasaje bíblico. Y Él comenzó, hermanos, no lo hizo con una mujer desconocida en ese momento para la sociedad, una mujer que no tenía ni voz ni voto en el pueblo, una mujer que no tenía ningún poder en la comunidad donde ella vivía. Pero la Escritura nos muestra la humildad de esta mujer. Nosotros vemos que cuando ella celebra la vida de ese niño, la primera Navidad, algunos se oponen a esa palabra, incluso hay muchos cristianos que se ofenden cuando se habla de Navidad. Qué terrible. Los primeros que celebraron la Navidad fueron los ángeles y cantaron, porque un niño había de nacer. Hermanos, no puede haber cruz si no hay pesebre. No puede haber redención sin la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de esa jovencita. Esto que yo estoy diciendo ahorita, hermanos, para los judíos es piedra de tropiezo, dice la palabra. Es imposible que el Dios eterno vaya y se introduzca en el vientre de una mujer pecadora. Es una locura la palabra de la predicación de la cruz para los judíos, y para los griegos es una locura. Para los judíos tropezadero, para los griegos es locura, todo este tipo de cosas. Pero nosotros creemos, hermano, que el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, como lo dijo el ángel a Zacarías, para él no hay nada imposible. Y nosotros creemos por la fe que el Hijo de Dios fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de esa mujer. Y como dijo el ángel, y lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí nosotros vemos una mujer que no llevaba una vida fácil, evidentemente. Y cuando nosotros vemos, ella, hermanos, no sabía cómo iba a reaccionar José. Ella no sabía si la iba a aceptar como era. No sabía si la iba a rechazar. Y no solamente eso, sino que ante la sociedad, hermanos, ella sabía que sería rechazada por esa situación que estaba pasando. Una mujer que sale embarazada sin haber contraído matrimonio era algo peligrosísimo en esa sociedad. Estaba, hermanos, oiga, la sentencia era la lapidación por las piedras. No era fácil la situación de ella. Y aún en medio de esa situación, ella sabía, hermanos, que sería señalada, sería juzgada, incluso sería apedreada. La Escritura nos muestra que aún así, ella le canta a Dios. ¿No le parece precioso eso, hermano? Que aún en medio de esa situación tan difícil que ella está pasando, ella no comprende completamente todo el panorama, pero ¿cómo sucederá eso? Le dice, ella no sabe, pero ella en su cántico, hermano, da un veredicto, una declaración teológica tan profunda, hermano, y digo teológica porque hago referencia al entendimiento que ella tiene de Dios, eso es lo que estamos hablando. Hace una declaración del entendimiento que ella tiene de Dios, hermano, que es tan profundo para nosotros. Y hoy nosotros vemos que la Navidad que se celebra en la sociedad actual es muy distinta
a la Navidad que celebraron los padres de la iglesia, a la Navidad que se celebró en el medioevo, a la Navidad que se celebraba en los tiempos del siglo XVI, de la Reforma Protestante, muy diferente. Hoy, hermanos, todo en el capitalismo que nosotros estamos envueltos, todo se ha hecho un negocio, ¿verdad? Todo se ha hecho un negocio. Regalos envueltos, cosas decoradas, casas decoradas, perdón, las agendas llenas y para mayor de los remates en las iglesias se repiten las mismas canciones de todos los años. Los mismos villancicos, ¿verdad? Los mismos coritos que siempre. Entonces, es cierto, hermanos, que este pasaje lo hace tan importante y tan impactante para nosotros. Este pasaje, hermanos, es conocido como el Magnificat. Yo no sé si ustedes sabían eso. El Magnificat, porque ahí, hermanos, María magnifica y engrandece a nuestro Dios. Algo muy interesante, porque yo mientras venía en el viaje hacia acá de la casa con mi esposa, yo le decía, ¿tú crees que Dios necesita que nosotros lo engrandezcamos? ¿Tú crees que Dios necesita que nosotros lo magnifiquemos? La verdad, hermanos, es que Él siempre está sentado en su trono, ¿verdad? Él es Dios eterno. Nosotros somos pueblo suyo, ovejas de su prado, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, lo maravilloso de esto es de que lo que hace María, hermanos, es que ella reconoce quién es Dios. Y por eso es de que nosotros decimos el magnífica. Ella magnifica a Dios. Porque el ser humano, hermanos, lo único que puede hacer es reconocer quién es Dios. No todos lo reconocen. Como no todos reconocen la escritura como palabra inspirada de Dios. Sí, así que ahí, hermanos, quiero hacer una pequeña introducción con esto, hermanos. Así que antes de entrar al pesebre, quiero que hablemos un poco, ¿verdad? De este cántico que explica por qué Cristo vino. ¿Por qué cuando nosotros entendemos este pasaje bíblico, el Magnífica, hermanos, verdaderamente la Navidad tiene sentido? Verdaderamente nos damos cuenta que la Navidad no es algo sentimental, porque yo no sé si ustedes, yo escucho los testimonios de todos, hermanos. Y justamente en el devocional que teníamos en el estudio bíblico antes de iniciar este sermón, o este culto, perdón, público, yo les decía que hay una cosa que puede fortalecer y que fortalece mi vida, y es escuchar cómo Dios trabaja en los hermanos, aún en medio de las dificultades. Eso es algo que me motiva, hermano, y lo cual yo le doy la gloria al Señor, porque solamente Él lo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la Navidad, hermano, no es algo sentimental. Mencionaba el testimonio de mi esposa porque ella decía que en este tiempo de Navidad la gente se pone más reflexiva. En este tiempo donde muchos de los que hemos emigrado de otro país recordamos esas cenas familiares, ¿verdad? Con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Recordamos esos eventos familiares, hermanos, y muchas veces, hermanos, se dice que las personas que viajan a otro lugar, incluso que están en una guerra, en ese momento, hermano, incluso donde los soldados del ejército se sienten más vulnerables y más sensibles en los tiempos de Navidad, donde sabemos que todas las familias se reúnen y muchas veces uno está separado, está largo, está lejano, en ese momento tan especial. Pero cuando nosotros entendemos esto del Magnífica, hermanos, nos damos cuenta que la Navidad es más que las comidas, es más que los regalos, es más que las luces, es más que las casas decoradas, es más que todo lo que, como les digo, el capitalismo nos vende, hermanos, para el consumismo de este tiempo, que es algo comercial. Hermanos, la Navidad, que en el latín o en el griego sería natividad, significa nacimiento que da vida. Eso es lo que significa. Y en la sociedad que nosotros vivimos, hoy la gente ya no quiere decir ni siquiera Merry Christmas, porque se refiere al nacimiento de Cristo. Hoy la gente te dice felices fiestas, te dice, queriendo sacar a Cristo de la ecuación, hermanos amados. El único motivo por el que se celebra la Navidad es porque Cristo, el Hijo de Dios, nació, y ese es el verdadero nacimiento que da vida, amados hermanos. Cristo es el motivo de la Navidad. Cristo es el único motivo, hermanos, por el cual nosotros nos reunimos en familia, nos reunimos como iglesia, nos reunimos, hermanos, y si aquí no estamos debatiendo si fue el 25, si fue el 24, si fue el 31 de diciembre que nació o que no nació. Ni siquiera los historiadores liberales niegan que Cristo nació, amados hermanos. Cristo nació.
Hasta sus enemigos lo reconocen, hermanos, que Cristo nació. Los que lo detractan, hermanos, los que no aceptan quién es, tuvieron que inventarse una historia que Cristo se fue a la China, que aprendió trucos de magia, que estuvo en ese tiempo donde la Escritura no menciona, en la edad de la adolescencia y de su manifestación a los 30 años. Ellos buscan la manera cómo hacer, pero nadie niega que Cristo pisó esta tierra, amados hermanos. Sí, hermanos. Entonces, entender el Magnífica, hermanos, nos da a conocer a nosotros que la Navidad no tiene que ver nada con lo sentimental. Es un nacimiento que convierte, que transforma la vida de los hombres que acuden a Él con fe. Amén. El Magnífica, hermanos, nos enseña como creyentes a nosotros que cuando Dios irrumpe, como hemos estado, uso esa palabra porque es la palabra que hemos estado utilizando estos últimos 4 domingos en la escuela dominical, cuando Dios interrumpe tus planes, cuando Dios interrumpe tu ministerio, cuando Dios, hermano, hace algo en tu vida de manera que tú no quieres aceptar, pero es Dios quien te está guiando, te está cerrando una puerta para abrirte otra puerta, cuando Dios interrumpe. Por eso utilizo esa palabra, cuando Dios irrumpe, hermanos, de manera sobrenatural. Eso es lo que está hablando el Magnífica. Un poquito de contexto, ya vimos nosotros Lucas escribiéndole a Teófilo, indagando diligentemente sobre todas estas cosas. Nadie más podía haberse dado cuenta de este cántico si María no ha testificado de lo que ella cantó en privado, de lo que ella entonó al Señor en su privacidad, en su soledad con el Señor. Vimos que María es una joven humilde, probablemente una adolescente que estaba comprometida, que no estaba casada y que ahora se encuentra embarazada por obra del Espíritu Santo. Humanamente está en riesgo, en vergüenza, en rechazo. Y espiritualmente, hermanos, Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está cumpliendo sus promesas. Y este cántico surge, como les digo, después de escuchar la confirmación de Elizabeth. No antes, hermanos, la fe se fortalece al escuchar la obra de Dios en la vida de esa mujer. Vamos a ir al versículo 46, hermanos. El Magnífica. María magnifica a Dios. Oiga, hermano, por lo que Él es. Ella magnifica a Dios por lo que Él es. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, dice ella. Hermano, ¿quiénes son los que necesitan salvación? Los pecadores son los que necesitan salvación. Por eso nosotros rechazamos de tajo aquella mala teología de la Inmaculada Concepción de María. No, María fue y es tan necesitada de la gracia y la misericordia y el perdón de Dios como usted y como yo. Y ella lo reconoció. Mi alma se engrandece en Dios, mi Salvador. Cuando Cristo murió, también murió por ella, murió por sus pecados. Amén. Cuando Cristo murió, murió por sus pecados. Así que nosotros no creemos, hermanos, en la perpetua virginidad tampoco. Porque nosotros sabemos que Cristo nació como un hombre verdadero como nosotros, rompiendo la fuente como cualquiera de nosotros al nacer. Nosotros creemos en el engendramiento virginal. Una jovencita que era virgen y fue concebido el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Y en el nacimiento, ella se unió a su marido como cualquier familia común y corriente. Usted no puede imaginarse a María en el aposento con su esposo y con una pared de división junto a él. Eso es imposible para un judío. Para un judío, el matrimonio se consuma en las relaciones íntimas. Y eso lo enseñó Pablo. El marido no puede negarse a su mujer, ni la mujer al hombre, porque el cuerpo del marido le pertenece a la mujer y el de la mujer le pertenece al hombre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y esa es la mentalidad del judío para las relaciones matrimoniales. Y eso mismo es lo que pensaba María y es lo mismo que pensaba José. Amén. Y nosotros vemos el testimonio de la Escritura que Jesús tuvo más hermanos y más hermanas. Y la gente
lo conocía. Así que nosotros podemos ver que lo primero que ella hace, hermanos, es que dice que engrandece al Señor, engrandece a Dios. Ella no lo hace más grande, hermanos, con su declaración. Lo reconoce como grande. Hermanos, cuando Dios reveló su palabra a los hombres, por medio de los profetas y por medio de los apóstoles, los hombres no crearon ni escribieron la palabra de Dios. La iglesia reconoce la palabra de Dios. Eso es lo que hace la iglesia. Reconoce la palabra de Dios. Luego ella dice, mi alma y mi espíritu, dice ella, hermano. Qué interesante. Eso habla de una adoración integral. ¿Cierto o no que nos pasa a nosotros cuando tenemos alguna preocupación? Venimos, nos sentamos en nuestro lugar donde adoramos. Y mientras el hermano está testificando, mientras los hermanos estamos cantando, mientras el pastor está predicando, nosotros andamos con la mente cerrando las puertas, apagando las llaves, apagando las luces de la casa. Entonces el cuerpo de nosotros está aquí, pero la mente de nosotros anda por otro lado, pensando en las cosas que tenemos que ir a hacer mañana. Solo son 2 horitas que vamos a estar aquí, 2 horitas y media. Entonces ella, hermano, dice que su alma y su espíritu glorifican al Señor, ¿verdad? Mi alma y mi espíritu se regocijan en Dios, mi Salvador. Hermano, ahí nosotros vemos la adoración integral, no superficial. Todo su ser está involucrado en la adoración a Dios. Y como les dije, ella le llama a Dios mi Salvador. María no se ve como una persona impecable, hermanos. Se ve como una persona necesitada de la gracia de Dios como nosotros. Así como necesitamos nosotros de esa gracia, María, hermanos, no se exalta a sí misma. Ella exalta al único que merece toda la gloria y toda la honra, que es nuestro Dios eterno. Amén. Ella exalta a Dios. Él fue el que llegó a buscarla como llegó a buscarnos a nosotros, hermanos. Ella no lo andaba buscando, ella posiblemente estaba barriendo como estaban practicando en el drama. O quizás andaba por ahí en el mercado buscando algunas cosas. O quizás estaba arreglando algunas cosas de su casa, no sabemos. Pero ella estaba en la vida cotidiana como cualquiera de nosotros. Y Dios interrumpe en la escena buscándola por medio del ángel. Y ella se sorprende, no tengas ningún temor. Y ella dice que el Señor ha mirado la bajeza de su sierva. Hermano, la Navidad revela qué tan centrados nosotros estamos en Dios y qué tan centrados estamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchos celebran la Navidad sin adoración. Y como les dije, ni siquiera se acuerdan de lo que significa verdaderamente la Navidad. La Navidad es que Cristo nació, amados hermanos. Que el Dios eterno, sentado en su trono, hermanos, se encarnó en la segunda persona de la Trinidad y puso su tienda de campaña en medio de nosotros. Juan 1:14. Un tabernáculo. Su tabernáculo lo puso aquí, junto a nosotros, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, dice Juan. La gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso que nosotros vimos y oímos es lo que nosotros les anunciamos por el Evangelio, dice el apóstol Pablo y dice el apóstol Juan. Así que, hermanos, María nos enseña que la verdadera fe comienza con una visión correcta de quién es Dios. Porque ella, después de reconocer y de saber lo que Dios está haciendo en su vida, aunque no conoce completamente el panorama de todo lo que Dios está haciendo, ella no encuentra otra cosa que exaltar y adorar a Dios. Es un gran ejemplo para nosotros, hermano. María, nuestra hermana. Amén. María, nuestra hermana, es un gran ejemplo para nosotros. Gloria a Dios. Versículo 48 al 50, hermano. Porque han mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hermano, usted ha querido hacer una teología. En el catolicismo romano se conoce como mariología. Nosotros le decimos mariolatría. Donde en esa frasecita
de que a ella se le recordará como bienaventurada a todas las generaciones, hermanos. Ahí, hermanos, a ellos la ven como corredentora, ellos la ven como mediadora de todas las gracias, ellas la ven como la meretriz, vamos a ver, la emperatriz de América. Ellos la ven, hermanos, María, allá en mi pueblo dicen María de Nicaragua y Nicaragua de María, dicen. Hermanos, ahí ustedes la ven, hermanos, casi como la cuarta persona de la Trinidad. Así. Y la pregunta es la siguiente, hermano. ¿Acaso nosotros no somos bienaventurados según Mateo capítulo 5? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice la palabra. Y si nuestro corazón está limpio, hermanos, y está lavado, ha sido porque la sangre de Cristo lo ha purificado. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de maldición en contra de vosotros, juzgándolo. Sabed que vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, nosotros somos bienaventurados, dichosos, somos felices y tenemos todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. De tal manera que aunque nosotros estamos sufriendo enfermedades, sufriendo por muchas cosas, tribulaciones, y nos gozamos en las bendiciones del Señor, Pablo nos enseña que Dios nos ve sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todas las bendiciones de Dios en Cristo son para la iglesia del Señor, para los redimidos, hermanos. Así que una de las cosas que ella dice, que engrandece al Señor su espíritu, se regocija en Dios su Salvador, porque ha mirado la bajeza, dice, hermanos, de su sierva. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios resiste a quién, dice, hermano. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice, hermano. La bajeza habla de una condición humilde, insignificante a los ojos del mundo, hermano. Pero Dios conoce a los que son suyos, hermanos. Dios no fue atraído, hermanos, a María por los méritos de ella. Ella dice que no tiene nada en qué gloriarse, hermano. Ella dice que no tiene nada, hermano. Dice que lo que Dios vio fue la bajeza de ella, dice, hermano. Fue por su gracia, hermano, como nosotros lo enseñamos. No que nosotros lo enseñemos, sino que lo dice la palabra y nosotros lo reconocemos en la palabra. Fue por su gracia, hermano. Por eso Dios la visitó. Luego ella dice, hermano, de generación en generación. Hermano, esta obra del pacto eterno de Dios para con la redención de los suyos, hermanos. Porque es que esto que cuando Cristo vino, hermano, no fue que Dios estaba inventando o tratando, hermano, de hacer algo para ver cómo puede ayudar al hombre a la salvación. No, hermanos. La encarnación del Hijo de Dios era un plan eterno del Padre desde antes de la fundación del mundo. Y se está cumpliendo ahí. Y Dios utilizando un instrumento como colaboradores, hermanos, en el reino de los cielos, cada uno de nosotros. Como colaboradores, hermanos. La misericordia, hermanos, no es momentánea. Dicen los salmos que la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Para los que le temen, dice, hermano. Así que aquí nosotros vemos, hermanos, que Dios no elige según criterios humanos. Cuando nosotros vemos esto y lo contrastamos con la sociedad que nosotros vivimos, lo que la cultura premia hoy, hermanos, es la autosuficiencia. Eso es lo que se celebra, ¿verdad? Pero nosotros vemos que la Escritura dice que Dios obra poderosamente en los corazones humildes y en los corazones dependientes de Él, hermano. Eso es lo que nos muestra y nos enseña nuestra hermana María a través de su cántico. Así que si hay algo que confronta la Navidad, hermanos, es nuestro orgullo. Si hay algo que confronta la Navidad, hermanos, es nuestro orgullo, porque, hermanos, Dios no busca gente impresionante. No, hermanos, Él busca corazones humildes, corazones rendidos a sus pies, hermanos. Ahí, cuando no hay un lugar en el mesón, como dice aquel himno bonito y que repetimos todos los años, en mi corazón hay un lugar para ti. ¿Verdad? Versículos 51 al 53, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Cuando la palabra dice, hermanos, que hizo proezas con su brazo,
Este cántico, hermano, se vuelve profético. Se vuelve profético, hermanos, porque ella está entendiendo, hermanos, lo que las escrituras dicen desde la antigüedad, y yo se los mencioné. Dios derriba a los soberbios, hermanos. Hermanos, cuando Cristo vino, dice que su mensaje vino a causar división. División en la familia. Vino a traer espada, dice, hermano. El hijo contra la madre contra el hijo contra el padre contra el hijo. Pero ¿qué clase de mensaje es ese? Causa división, hermano. Porque no todos, hermanos, reconocen el mensaje de salvación. Y nosotros sabemos lo difícil que es, hermanos, vivir en un hogar cuando uno sirve al Señor y otros no. Es una guerra, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes fueron los primeros que recibieron al Señor en su familia y otros no, hermanos. Yo conozco muchos hermanos que los corrieron de la casa porque recibieron a Cristo, porque abandonaron la tradición de sus antepasados. Los juzgaban, los trataban como indiferentes, hermanos. Se vuelve profético porque Él exalta a los humildes, hermanos, sacia a los hambrientos y desprecia y despide vacíos, hermanos, a los que entienden que son ricos. Y esto no es una ideología social, hermanos. Esta es la teología del reino. Esta es la ética de Dios, la ética del reino de Dios. Porque como lo he dicho en otras ocasiones, Dios invierte los valores del mundo, hermano. Nosotros caminamos contra la corriente. Nosotros no caminamos con la corriente de este mundo. Por eso, cuando hablamos de amor, no todo amor es bueno, hermano. Porque Juan nos dice que no amemos al mundo, dice. Ni las cosas de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo exalta el poder, hermano. Dios exalta la humildad. Por eso digo que se invierten los valores. El mundo confía en las riquezas y Dios muestra el vacío de las riquezas, hermano. El mundo oprime y Dios libera. Y cuando nosotros vemos esta aplicación para la actualidad, la Navidad para nosotros no solamente es un consuelo, hermanos. También es una confrontación. Porque Cristo, hermanos, vino a desafiar el orgullo y a confirmar nuestro orgullo también. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos orgullo en nuestro corazón. Por eso necesitamos de la gracia. Porque siempre nosotros pensamos de alguna manera que podemos hacer las cosas mejor que otros y eso es orgullo, hermano. ¿Verdad? Entonces, el evangelio, hermanos, sigue incomodando a los autosuficientes. Porque cuando hablamos del evangelio, hermanos, hablamos de dependencia total de Dios. Porque hablamos que cuando nos presentemos delante del Señor y el Señor nos diga que ¿por qué? ¿Por qué razón yo te tengo que dejar entrar en mi cielo? No, pero es que yo limpiaba los baños el viernes, yo iba los domingos ahí con el pastor, ¿verdad? Yo estaba todos los domingos, ahí estaba, a las 12:15 en el estudio bíblico, los viernes en el estudio bíblico, los miércoles en la oración, los martes, ahí estaba yo, Señor, ahí pendiente de que el pastor sale ahí haciendo una reflexión y a veces ora por nosotros. Yo siempre estuve ahí, Señor, por eso. ¿Sí? ¿Por eso? No, hermano, fue porque Cristo perdonó nuestros pecados. Es que no tiene que ver nada con nosotros. Fue lo que Él hizo por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él. Si nosotros hacemos algo por Él, ha sido porque Él ha transformado nuestros corazones y nosotros lo hacemos en acción de gracia por lo que Él ha hecho en nosotros, hermano. Y Él nos mueve, nos motiva, hermanos, a hacer esas obras de gracia, de bien, de misericordia, ¿verdad? De caridad. Entonces, 54 y 55, hermanos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Hermano, acordándose de la misericordia. Hoy nuestra hermana Eugenia, mientras estaba aquí, dice, hermano, Dios nunca olvida sus promesas, ¿se acuerdan?
Yo lo escuché a ella y yo estoy pendiente porque estoy en mi mente, hermanos, con todo lo que tengo que predicar y enseñar hoy. Y yo estoy haciendo las conexiones con cada testimonio que ustedes hacen y lo que escucho allá, yo estoy diciendo, Señor, el mensaje tú lo estás confirmando en la vida de cada uno de los hermanos con las palabras que ellos dicen. Hermanos, María dice que ella se acuerda, que ella recuerda que Dios está acordándose de esa misericordia antigua, de ese pacto, hermanos. Y María conecta el nacimiento de Cristo con Abraham, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque aquellas promesas que se le hicieron a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo dice que esas promesas eran para Cristo, dice, hermano. Es en Cristo que son benditas todas las familias de la tierra. Por eso la palabra dice que el que tiene a Cristo tiene la fe de Abraham. Y nosotros tenemos a Abraham por padre, dice, hermano. Todas las familias de la tierra son benditas en Cristo. Él es el que nos bendice, hermano. Él es el que nos bendice. En cada lugar, el pacto, la historia de redención, hermanos. Ahí, cuando nosotros vemos el pacto de Dios con Abraham, hermanos, ¿qué hizo Abraham para ese pacto? Abraham no hizo nada. Abraham cayó en un sueño profundo, hermanos. Y Dios se pasó en medio del sacrificio, dice la palabra. Qué precioso. Esa es su gracia, hermano, siempre. Hermano, estas doctrinas son preciosas. Entender y conocer la gracia de Dios, que Él vino a buscarnos a nosotros, no nosotros buscándolo a Él, hermano. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida con Cristo juntamente, hermanos. Amén. Así que este plan, hermanos, del Señor no es un plan de emergencia. No, hermanos, es el cumplimiento eterno del plan. Así que, hermanos, hoy podemos recordar que la Navidad es el cumplimiento de la palabra de Dios. La Navidad es, hermanos, Dios entrando en la historia de la humanidad, dividiendo, hermanos, la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. La Navidad es Dios salvando a su pueblo. Esa es la Navidad, hermanos. Dios salvando a su pueblo. Y nosotros vemos que hoy vivimos en tiempos de incertidumbre, hermano. Tiempos de incertidumbre. El ser humano en todas las etapas de su vida siempre tiene tiempos de incertidumbre, hermano. Cuando yo estaba pequeño quería ser adolescente y ser un poquito independiente. Y esa era mi preocupación. Ahora que soy independiente, me preocupa muchas cosas que vienen el mañana. ¿Verdad? Glorificamos al Señor. Hermano, qué gozo tan grande, hermano. Ver el testimonio de los hermanos de la graduación de Leonel Alejandro, hermano. Qué bendición. Qué bendición, hermano, más grande. Porque Dios, hermano, ve el esfuerzo, el sacrificio del padre, de la madre, cada mañana, hermano. Hermano, y lo difícil que es separarse de un hijo a la distancia. Y la incertidumbre en todo ese tiempo, yo me pongo a pensar que tuvieron los hermanos en todo ese proceso. Poco es derramar las lágrimas, hermano. Poco es, hermano, la verdad. Pero el ser humano siempre tiene incertidumbre en todo momento, hermano. Y cuando estamos solteros queremos casarnos. Ya se están respondiendo ustedes, de verdad. Y siempre el hombre vive sí, y siempre, hermano, el hombre vive en incertidumbre. Y luego cuando está casado, ya la respuesta a ustedes se la dieron. Y cuando vienen los hijos, hermano, ¿verdad? El tener ese cuidado con los niños. Y cuando los niños van a la escuela y toman el autobús y hay que irlos a dejarlos a la escuela, ¿verdad? Y ese tiempo, y cuando comienzan a dormir solitos, a nosotros nos está pasando. Hermano, yo quiero que la niña esté aquí a la par mía, pero tiene que dormir solita. Tiene que aprender, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, es que me hace falta estar aquí, que me esté pegando con el codo, que me pegue por aquí. Me hace falta estarla sintiendo aquí a la orilla, le digo yo. Pero tiene que estar ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, todo hay incertidumbre. Hermano, yo le puse una cámara en el cuarto para estarla viendo ahí en la noche de repente, que no me quiero levantar para que no se despierte y quiero estar pendiente de ella, hermano. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos, hermano, que la vida del ser humano está llena de incertidumbre. Y ya, yo quiero imaginarme, porque todavía no he llegado a esa etapa, ya cuando los hijos, hermano, salen del seno del hogar, a formar su propia familia, ¿verdad? A hacer su propia vida independiente.
y el hombre entra en esa etapa mayor, ¿verdad? De la tercera edad. Es un momento de incertidumbre también, porque aquella fortaleza, aquellas fuerzas del pasado ya se van menguando. Ya sabemos que el tiempo se aproxima, hermano, ¿verdad? Ya sabemos que hay cosas que nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Ya los hijos son independientes, ellos van a tomar sus propias decisiones y siempre sigue la incertidumbre hasta el último día. El mundo en que nosotros vivimos, los tiempos en que nosotros vivimos son tiempos de incertidumbre, hermano. Pero a pesar de que son tiempos de incertidumbre, Dios no ha olvidado sus promesas, hermano. Dios no ha olvidado sus promesas. Dios no ha olvidado la promesa para nosotros. Y así como Él prometió en aquel momento que su Hijo tenía que venir y encarnarse para salvarnos, Él ha prometido que su Hijo va a regresar otra vez, hermano. Y va a venir por lo suyo y va a trasladar a su pueblo, hermano, a las bodas del Cordero. Sí, hermano. Así que esa misma fidelidad, hermanos, que el Señor sostuvo, hermano, con su pueblo allá en la antigüedad y que sostuvo a María, hermanos, esa fidelidad de Dios, es la misma fidelidad que sostiene a la iglesia de Cristo, hermanos. Es la misma fidelidad. Nosotros estamos aquí, hermanos, y nos gozamos, nos alegramos, a pesar de las enfermedades y las situaciones difíciles, porque Dios es fiel, porque Él nunca, hermanos, se olvida de sus promesas y de los pactos, hermanos. Nunca se olvida de los pactos. Así que si hoy podemos recordar algo de la Navidad, hermanos, es que Dios siempre cumple lo que promete. Por eso nosotros nos reunimos en familia, hermanos. Por eso es que nosotros nos reunimos en familia. Por eso es que nosotros comemos juntos. Por eso es que nosotros ponemos música. Por eso es que nosotros prendemos las velas. Porque Dios cumple sus promesas, hermano. Por eso hermano, ese es el corazón de la Navidad. Que Dios no se olvidó de su pueblo, hermano. Que Dios no se olvidó de las promesas a Abraham. Que Dios no se olvidó de las promesas a Isaac. Que Dios no se olvidó de las promesas a Jacob, hermanos. Que Dios no se olvidó de lo que le dijo a la mujer allá en Génesis 3:15. Ella te pisará, ella te herirá en el calcañar, la serpiente. Pero el descendiente tuyo le pisará la cabeza, le dice. Esa promesa, Génesis 3:15, Dios no se olvidó. Esa es la Navidad, amados hermanos. El Evangelio. La celebración de la Navidad no es un invento mundano, hermano. Olvídese de eso. El corazón de la Navidad es la persona de Cristo. Y aunque muchos quieran borrarlo del mapa, jamás. Imposible, hermanos. Porque Dios ha reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Y mientras el Señor, hermanos, nos dé vida a nosotros, seguiremos proclamando que Cristo vive y que Cristo viene por nosotros. Así que María nos enseña, hermanos, que la Navidad debe producir en nosotros adoración, ¿sí o no? La Navidad debe producir en el creyente adoración. La Navidad, hermanos, es gracia de Dios a los humildes. Esa es la Navidad. La Navidad es que Dios gobierna con justicia, amados hermanos. Por eso nosotros vemos hoy las noticias, los hermanos me estaban contando. Una balacera en una escuela en Nueva York a unos jóvenes que estaban haciendo un examen. Un atentado no sé por dónde. En Australia un tipo con un rifle, 16, 14 judíos que estaban celebrando hoy Hanukkah y más de no sé cuántos heridos. 40, dice la hermana. Así que, hermanos, mientras los hombres quieren buscar paz en esta tierra, nunca, hermanos, habrá paz en el corazón del hombre. Solo Cristo. Hermanos, va a haber un reino de paz en esta tierra. En el reino milenial del Señor, donde Él gobernará con vara de hierro a las naciones. Pero el creyente ya tiene la paz de Dios, hermano. El mundo no tiene paz, por eso hay tanta revuelta y tanto conflicto. El cristiano es un agente de paz, hermano. ¿Qué nos enseña María, hermano? No solamente que Dios gobierna con justicia, que la Navidad produce adoración y que Dios revela su gracia a los humildes, sino que también nos enseña, como lo vimos hace ratito, que sus promesas son seguras. Amén. Ella no lo entendía todo, hermanos, como nosotros no entendemos todo de Dios tampoco. Hoy estamos aquí nosotros y el día de mañana no sabemos dónde nos va a llevar el Señor.
No sabemos. Pero sí podemos adorarlo hoy con todo nuestro corazón, teniendo la plena confianza, hermano, que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Así que el mayor milagro de la Navidad, hermanos, no solamente que Dios se hizo hombre, que eso, hermano, es algo preciosísimo, la encarnación del Verbo, sino que Dios sigue salvando a los pecadores, hermano. Dios sigue salvando a los pecadores. Así que yo quiero hacer un llamado, hermano, a la iglesia, a cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, que volvamos a centrar nuestra adoración en Dios, hermano, con todo nuestro corazón. Que en este tiempo de Navidad podamos revivir el espíritu navideño, ahora sí. Porque ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que podamos revivir el espíritu navideño, hermanos. Al creyente que se siente cansado, hermanos, que pueda recordar que Dios no ha terminado su obra, que Él va a perfeccionar aquello que ha empezado en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, hasta llevarnos a la glorificación, como Él ha prometido, hermanos. Y para aquel que no tiene a Cristo, ¿qué le podemos decir? Aquel que todavía no tiene a Cristo, hermanos, le podemos decir que Cristo vino a salvar. Amén. Le podemos decir que a todo aquel que cree en Él, que confía en su perdón y se arrepiente de sus pecados, tiene vida eterna y puede gozar, hermanos. Aleluya. Del gozo del Señor, que solo el cristiano puede sentir, hermano, y puede experimentar aún en los momentos más difíciles. Para todo aquel que se siente perdido y sin esperanza, venga Cristo en arrepentimiento y fe, y el Señor no lo echará fuera. Confíe en el Señor. Deposite su confianza en el Señor de manera personal. Usted, de manera personal, usted y yo, acudamos a Cristo en perdón, confiando en lo que solo Él pudo comprar y pagar en la cruz del Calvario, cosa que nosotros nunca podemos hacer, hermanos. Tendríamos que pasar una eternidad para poder pagarle a Dios. Y la única manera para que usted y yo podamos pagarle a Dios es pasar eternamente en condenación. No hay precio. Es el precio de la sangre de Cristo. Lo único, hermano, que pudo quitar esa deuda tan terrible, hermano, que nosotros teníamos. Solo Cristo pudo pagarlo, hermanos. Así que, hermanos, podemos decirle al Señor como María, nuestra hermana, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermanos, que este sea un nuevo cántico para nosotros en esta Navidad. Que sea un nuevo cántico para nosotros. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias en esta hora, mi Dios eterno, por tu gran misericordia, Señor. Por tu fidelidad eterna, Señor. Por la fidelidad a tus pactos y a tus promesas, Señor. Porque tú no te arrepientes como nosotros, ni mientes como nosotros, Señor. Tú eres Dios eterno en los cielos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de la iglesia, Señor. Que esta palabra sea de gran fortaleza y de consuelo para nosotros en este día. ¿Cómo podemos aprender, Señor, tanto de tu palabra, Señor? Tu palabra es bella, es preciosa, Señor. Somos nosotros los que somos aburridos, Señor. Pero tú tienes tanto para enseñarnos, Señor, y poder aprender, Señor, de ella. Señor, ayuda a que este sermón de este día para nosotros, a través de tu palabra, Señor, pueda estimularnos a nosotros a la adoración, pueda animarnos, fortalecernos, Señor. Pueda, Señor, levantar las rodillas, Señor, de los que se sienten cansados, atribulados, Señor. Y podamos ver, Señor, que no hay nada más grande, Señor, que lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y lo único que nosotros podemos hacer es reconocer lo grande que tú eres en nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. La vida de la iglesia, los hermanos que están enfermos, Señor. Nuestra hermana Lupita que tuvo que salir, Señor, por sus dolencias, Padre. Michael, Señor, también que está en casa con uno, Señor. Solo los dos. Guárdalos ahí, Señor, y dale la fortaleza que necesitan, Señor. Fortalece cada mente y cada corazón que podamos encontrar, Señor, ese consuelo, ese reposo, ese descanso, Señor, en la presencia de Cristo por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor.
Que este tiempo, Señor, mientras compartimos, Señor, mientras adoramos, mientras bendecimos, Señor, podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón y compartir con nuestras amistades, Señor, qué significa, Señor, lo que nosotros estamos haciendo. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos en el resto de esta semana, Señor, que la gloria y la honra sea para ti. En nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.